la clase de hoy. En la clase pasada, nosotros habíamos terminado de analizar el artículo 342 del CGP, que refiere a las resoluciones dictadas en audiencia. Previamente habíamos estudiado el artículo 341, que refiere a todo el contenido de la audiencia preliminar. ¿Les quedaron dudas con relación a lo que estudiamos la clase anterior, las clases pasadas? Yo me fijé en los foros de dudas y no plantearon ninguna interrogante, pero si quieren plantearla acá en la clase, pueden hacerlo tranquilamente. Y si no, los foros de dudas. Recuerden que es un tema muy importante. Audiencia preliminar es un tema muy importante. El estudio de los artículos 340, 341 y 342 es fundamental para el estudio de procesal 1, ¿sí? Es muy importante. Profe. Shirley, sí, adelante. No, yo quería plantearle una duda, porque estaba charlando con un compañero, en realidad, que tiene con otro profesor, y él justo me preguntó algo que tenía que ver cuando había un problema por ejemplo, un documento que tiene que ser público y que es falsificado, y en la contestación de la demanda lo que se afirma, lo que se alega es eso, que el documento es falso. Por lo que usted había dicho la clase pasada, nosotros solamente íbamos a poder desestimar o el juez no va a tener en cuenta en el momento en que ya se fijó lo que es el objeto y la causa del proceso, ¿cierto? O sea que sería como al final, al momento de decidir, porque me quedó como ahí la duda y no le supe explicar. Bien, perfecto, Shirley, la pregunta. Recuerden que cuando estudiamos prueba documental tenemos momentos determinados o etapas determinadas como para poder desconocer un documento o para poder impugnarlo mediante tacha de falsedad, ¿sí? Tenemos el artículo 170, refiere a la autenticidad de los documentos. Cuando decimos que es un documento auténtico, quiere decir que tiene autor cierto y determinado. Eso es un documento auténtico. Y tenemos el artículo 171, que refiere desconocimiento del documento privado emanado de la parte. Esto es, de la contraparte. La contraparte impugna la autenticidad de ese documento. Y dice, si los documentos se presentan con la demanda o con la reconvención, la parte contraria solo podrá desconocerlos al contestarlas, ¿sí? Cuando se presenta con la demanda o la reconvención. Ahora vamos a ver si se presenta con la contestación de la demanda. Si se presentan con la contestación de la demanda o de la reconvención, o en cualquier otra oportunidad en que ello fuere admisible, el desconocimiento deberá formularse dentro de los 6 días siguientes al de la notificación de la providencia que ordena su agregación, salvo si se agregaran en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá realizarse en la misma. Si se presenta con la contestación de la demanda, la oportunidad como para que el tribunal agregue o incorpore jurídicamente esos documentos es en la audiencia preliminar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase pasada o en la anterior? Las partes presentan documentos con sus escritos de alegación inicial. Los presentan y esos documentos se incorporan al expediente, se incorporan física o materialmente al expediente. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos van a estar acordonados al expediente, entonces van a formar parte del expediente en soporte papel. Pero la oportunidad para agregar jurídicamente, esto es, a los efectos del proceso, y que esos documentos sean tenidos en cuenta efectivamente y sean tenidos en consideración al momento de dictar sentencia, esa incorporación jurídica o esa agregación jurídica se hace en la audiencia preliminar, ¿sí? En la audiencia preliminar. Entonces, al agregarse esos documentos en la audiencia preliminar, el desconocimiento deberá realizarse en la misma audiencia preliminar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Al contestar la demanda, el demandado presenta unos documentos que son de su autoría, ¿sí? Presenta unos documentos. Entonces, la parte actora va a tener que desconocer la autenticidad o refutar la autenticidad de esos documentos en la propia audiencia, ¿sí? En la propia audiencia.
Cuando se trata de documento privado, no va a pasar más de ahí esa impugnación. Después se va a tener que valorar al momento de dictar la sentencia definitiva. Lo que sí tiene un mecanismo, que es un incidente, para impugnar es el documento público, la falsedad material del documento público. Recuerden que cuando hablamos de falsedad de un documento público, distinguimos dos tipos o dos clases de falsedad: la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad ideológica es cuando el contenido encubre una mentira, encubre algo falso. Por ejemplo, bajo la forma de una donación, en rigor se está encubriendo una compraventa. Ese documento, desde el punto de vista material, ese documento público, puede ser incólume porque las firmas puestas son auténticas, todo el contenido es auténtico, no hay ninguna falsedad material. Pero el contenido en sí encubre una falsedad, se disimula una compraventa bajo la forma de una donación. ¿Sí? Entonces, esa falsedad ideológica no se puede impugnar mediante tacha de falsedad, sino que solamente eso puede hacerse valer como defensa, por ejemplo, al contestar la demanda o en la oportunidad en que se incorpora esta prueba. Imaginemos que es una prueba documental presentada por el demandado al contestar la demanda. Pero si estamos hablando de una falsedad material del documento público o del privado tenido por auténtico, esto es con certificación por parte de escribano público, entonces puede deducirse el incidente de tacha de falsedad, que es una verdadera demanda incidental, y está referido en el artículo 172 del Código General del Proceso. Es una verdadera demanda incidental de la cual se da traslado a la parte que quiere servirse de ese documento, y en definitiva el tribunal resuelve. ¿Sí? El tribunal resuelve. La sentencia, que es una sentencia interlocutoria, que resuelve esa pretensión incidental de nulidad, es apelable con efecto diferido. Sigue la regla del artículo 322.2 del Código General del Proceso. A los efectos de la clase, ¿sí? A los efectos de la clase, ese desconocimiento de documento privado emanado de la parte se tiene que hacer en esas oportunidades que dice el artículo 171. Pero el documento en sí va a estar incorporado en el expediente y el tribunal, el juez, valorará la eficacia probatoria de ese documento al momento de dictar la sentencia definitiva. ¿Sí? En cambio, bueno, y eso también pasa con la falsedad ideológica del documento público. ¿Sí? La falsedad ideológica del documento público. 172.1, inciso 2 del CGP. La falsedad ideológica o la nulidad del documento se arguirá como defensa en el propio proceso. En cambio, si se impugna con tacha de falsedad la falsedad material de un documento público o un documento privado tenido por auténtico con firmas certificadas por escribano público, entonces ahí esa cuestión sí se va a resolver antes de dictar la sentencia definitiva. Se sigue un proceso incidental que nosotros vamos a ver la estructura general de los procesos incidentales y vamos a estudiar los procesos incidentales nominados un poquito más adelante. Si no es la clase que viene, es la otra clase. ¿Sí? Shirley, yo no sé si respondí tu pregunta o si no, lo explico con otras palabras. ¿Quedó claro? Shirley. Profe, sí, quedó claro. Muchísimas gracias. Era para quedar también claro para mí y poder explicarle. Gracias. Impecable, ¿no? Por favor, a las órdenes. ¿Se entendió, muchachos, esto? ¿Sí? Lo de la tacha de falsedad y documento, desconocimiento de documento privado, ya lo vimos con más atención cuando estudiamos prueba documental. ¿Sí? Así, como Shirley Rodríguez formuló esta pregunta, todas las dudas que ustedes tengan, nos las formulan sin problema. Aunque no sea estrictamente del todo de la clase de hoy, ustedes la formulan. Recuerden también que en el cronograma, la clase anterior a la del parcial, tenemos marcado para hacer un repaso, así que vamos a destinar la hora y media a repasar los temas para el parcial final.
La idea no es que sea un monólogo, esto es solamente nosotros hablando y ustedes escuchando o tomando nota. Ustedes traten de leer para la clase anterior al parcial, ¿sí? Traten de tener todo bastante estudiado, porque entre la clase anterior al parcial y el parcial van a mediar 2 días nada más. Entonces, ustedes tengan estudiado todo bastante bien, con bastante detalle, y entonces nos formulan las dudas que tengan, ¿sí? Esa es la oportunidad que tienen como para hacerlo, ¿sí? Bueno, vimos el 342 y ahora pasamos al artículo 340 del CGP, que refiere a una cuestión muy importante que es la comparecencia o la asistencia de las partes a la audiencia preliminar. Recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho que en la estructura o en la arquitectura del Código General del Proceso, las audiencias son etapas fundamentales, son etapas primordiales. ¿Por qué? Porque pasamos de un proceso desconcentrado, netamente escrito, y en el que las partes no le veían la cara al juez. Esto era el procedimiento que regía en el viejo CPC, Código de Procedimiento Civil. Pasamos a un proceso en el que rige el principio de concentración, rige el principio de publicidad, el principio de inmediación, y esa inmediación se da en las audiencias, se aprecia nítidamente en el desarrollo de las audiencias, ¿sí? Todos los actos del proceso o todos los procesos son públicos, lo dice el artículo 7, a ver si es el 7 mismo, lo dice el artículo 7 del Código General del Proceso, ¿sí? 7, efectivamente. Salvo disposición expresa en contrario. Y para que sea público, todas las personas, sin necesidad de tener que invocar un interés específico en ese asunto, pueden consultar los expedientes judiciales, salvo que ese expediente sea reservado. De la misma forma, todas las personas, por más que no tengan que invocar un interés, esto es, no se exige que invoquen un interés específico en el asunto, en el expediente de que se trate, pueden presenciar las audiencias, ¿sí? Pueden presenciar las audiencias. Y la forma en que esa publicidad se traduce en la práctica es que el proceso se realice por audiencias. La publicidad es una garantía fundamental de los procesos en todo Estado de Derecho. Eduardo J. Couture, hablando de las ventajas de los procesos por audiencias y de los procesos orales fundamentalmente, citaba una frase de Mirabeau que decía: yo no le temo a los jueces, ni a los más abyectos, ni a los más depravados, si es que su justicia la hacen delante del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? La publicidad, esto es, la sociedad, es el mejor contralor de la actividad de los jueces, ¿sí? Esa publicidad lo que garantiza es, o constituye un freno para las decisiones arbitrarias, ¿sí? Si una decisión queda en secreto, solamente la conocen las partes, entonces, a ver, puede ser una decisión arbitraria, puede ser una decisión inmotivada, porque eso no trasciende. En cambio, si esa decisión es pública, entonces está comprobado, el tribunal, el juez o el Poder Judicial toma mayores recaudos para que esa sentencia, esa resolución, supere una suerte de test de contralor popular, ¿sí? Y esto también, eso a mí me lo enseñó el doctor Jorge Chediak, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue ministro de la Corte desde el año 2009 hasta el año 2019, que se retiró por haber cumplido 10 años en el ejercicio de ese cargo. Yo fui asistente de él del 2009 al 2016, y entonces él siempre me decía, siempre me enseñaba: Gustavo, las decisiones tienen que ser ajustadas a derecho, pero además de ser ajustadas a derecho, no tienen que romper o darse de bruces contra el sentido común.
Si a ustedes les parece que una decisión choca el sentido común o les hace ruido, puede ser que sea contraria a derecho, ¿sí? Puede ser que sea contraria a derecho. Por eso entonces las personas, aunque no tengan conocimientos acabados del derecho, pueden darse cuenta si una decisión o si una sentencia judicial se da de cara contra el sentido común. Entonces, a eso hace el contralor de la ciudadanía, eso hace el contralor del pueblo en los estados de derecho, en los sistemas de justicia del Estado de Derecho. Y en función de todo ese contexto, el legislador, los codificadores del Código General del Proceso idearon el proceso por audiencias, que también participaron muy activamente, fueron los autores del Código Civil, del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, ¿sí? Que toma las prácticamente idénticas soluciones que el Código General del Proceso. Nuestro país fue pionero en materia de reforma procesal civil y estuvo francamente rezagado a la retaguardia en reforma procesal penal, pero nosotros en materia de reforma procesal civil en Iberoamérica fuimos pioneros y fuimos el buque insignia de las reformas en Iberoamérica en cuanto a instalar el proceso por audiencias. Y para reforzar o para prestigiar la importancia de las audiencias en el Código General del Proceso, es que el legislador consagró una serie de consecuencias desfavorables, draconianas, al decir de algunos autores como Tarigo, consecuencias desfavorables para los casos en que las partes no asistieran a la audiencia preliminar, ¿sí? Ese primer contacto cara a cara entre las partes y el juez. La publicidad, dice Raquel, dice, la publicidad tiene que ver también con la función preventiva de la pena en los juicios penales, por ejemplo. Sí, bueno, la publicidad, que es mucho más amplia ahora a raíz de la reforma de nuestro CPP, también es uno de los ejes centrales de la reforma operada a partir del 1 de noviembre de 2017, la publicidad también, que no eran públicos los procesos penales en el régimen de CPP 1980. Entonces, también la publicidad en el proceso penal es fundamental también. Es de la esencia del CPP 2017, y eso ustedes lo van a ver en detenimiento cuando estudien Procesal 2. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, para reforzar la importancia o para hacer esa suerte como de estímulo en la mente de las partes para que asistan efectivamente, personalmente, a las audiencias, es que los codificadores idearon esta serie de consecuencias desfavorables frente a la inexistencia de la parte actora y frente a la inexistencia de la parte demandada. Así, el artículo 340 del Código dice, audiencia preliminar. 340.1. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado a juicio del tribunal que justificare la comparecencia por representante. Bueno, las personas jurídicas naturalmente actúan por representantes, por supuesto, pues son personas ideales o personas morales, no tienen consistencia física como para poder comparecer al proceso, entonces siempre actúan a través de representantes, ¿sí? A través de representantes. Pero lo que quiere el CGP respecto de las personas jurídicas en este 340.1 es que actúen a través de sus representantes estatutarios, no de un representante ungido en función de un poder general para pleitos. Tienen que comparecer los representantes. Y las personas físicas, salvo motivo fundado, vean lo que dice el CGP, tienen que comparecer a la audiencia en forma personal. ¿Qué quiere decir esto? Pueden presentar la demanda a través de un representante con un poder general para pleitos o con un poder especial para pleitos, pero lo que busca el Código General del Proceso es la comparecencia personal de las partes. ¿Por qué quiere esa comparecencia personal de las partes? Bueno, una de las explicaciones está dada por uno de los aspectos del contenido de la audiencia preliminar. Para la conciliación
Por más que tengan amplios poderes de disposición los representantes, de todas maneras el código quiere que estén las personas físicas, la parte en sentido sustancial, la parte en sentido material, esto es, los sujetos a los cuales se le adjudicarán las consecuencias o los efectos favorables o desfavorables del proceso. Esas son las partes en sentido sustantivo, sustancial o material. ¿Cuál puede ser un motivo fundado para justificar la comparecencia a la audiencia preliminar por representante? Bueno, ustedes pueden consultar los repertorios de jurisprudencia, pero por ejemplo que la parte se domicilie en el extranjero. La parte se domicilia en el extranjero, muy lejos, y tiene dificultades para venir, bueno, entonces ahí el tribunal puede autorizar la comparecencia por representante, ¿sí? Puede autorizar esta comparecencia por representante. Las personas jurídicas y los incapaces comparecerán por el intermedio de sus representantes, artículo 32. Es lo que yo les decía, por más que la persona jurídica puede conferir un poder general para pleitos, y la demanda o la contestación de la demanda puede ser firmada por ese representante, de todas maneras a la audiencia preliminar tienen que comparecer sus representantes estatutarios. Eso es lo que busca el Código General del Proceso. Todo sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio, artículo 37 del Código General del Proceso. Recuerden ustedes que para la realización de actos procesales válidos, la parte tiene que estar asistida por abogado. La parte tiene que estar asistida por abogado. De lo contrario, no puede ejercer, no puede realizar un acto jurídico procesal válido. El patrocinio letrado es obligatorio. Patrocinio letrado es obligatorio. Si la parte es abogado, puede patrocinarse a sí mismo, ¿sí? No hay ningún impedimento. Si la parte es abogado, se puede patrocinar a sí mismo. De todas maneras, recuerden un aforismo, capaz que ustedes ya lo oyeron, y si no lo oyeron, bueno, se aplica bastante, porque tiene mucho de cierto, tiene mucho de razón, que es: el abogado que se defiende a sí mismo tiene a un tonto por cliente. ¿Sí? El abogado que se defiende a sí mismo tiene a un tonto por cliente. Y esta máxima encierra una sabiduría muy importante. ¿Por qué? Uno, cuando defiende una causa propia, o si va a defender una causa propia, naturalmente está inmerso en esa situación, está afectado seguramente desde el punto de vista anímico, y entonces esa situación, esa afectación, no va a hacer que se defienda o que ataque jurídicamente de la forma más efectiva posible. Y ustedes pueden decir, bueno, pero el abogado se gana la vida litigando, entonces ¿cómo se va a poner nervioso o se va a ver afectado su ánimo? Bueno, una cosa es defender a un cliente y otra cosa es defenderse a sí mismo si es demandado. U otra cosa es patrocinarse a sí mismo si presenta una demanda porque sufrió un daño o porque una persona lo afectó en sus derechos. Son cosas totalmente diferentes, son cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso, recuerden, si bien no hay ningún impedimento jurídico, el CGP lo habilita, recuerden esa máxima: el abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente, pero jurídicamente lo puede hacer. Sigue diciendo el código: si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no pudiera comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez. En todo caso, la decisión que recaiga sobre la solicitud de nuevo señalamiento se tendrá por notificada el mismo día de su dictado. Si por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, imaginemos que puede darse que en esa audiencia preliminar comparezca el abogado de la parte diciendo y acreditando sumariamente o proponiendo acreditar, esto es probar sumariamente, que su cliente no pudo llegar a la hora de la audiencia porque sufrió un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, se puede diferir por una vez y entonces no se le aplican las consecuencias desfavorables previstas a continuación, 340.2 y 340.3. Razones de fuerza mayor. El accidente de tránsito es una razón de fuerza mayor, es algo inevitable, es algo al que
todas las personas estamos expuestas, ¿sí? Una fuerza irresistible que se impone a la voluntad del sujeto, a la voluntad de la persona. Debidamente acreditadas, una de las partes no pudiera comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez, ¿sí? Esta posibilidad es única. En todo caso, la decisión que recaiga sobre la solicitud de nuevo señalamiento se tendrá por notificada el mismo día de su dictado. Y ahora vienen las consecuencias desfavorables. 340.2. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia preliminar se tendrá como desistimiento de su pretensión, incluso si el demandado tampoco compareciere, lo que se declarará en la misma audiencia sin posibilidad de prorrogarla. Bueno, esta norma del 340.2, inciso 1, fue reformada por la Ley 19.090 del año 2013. La norma del 340.2, inciso primero, decía: la inasistencia no justificada del actor a la audiencia preliminar se tendrá como desistimiento de su pretensión, más nada. Entonces se planteaban algunas dudas interpretativas. ¿Por qué? Porque ahí se planteaba la encrucijada de qué pasaba si ninguna de las dos partes comparecían a la audiencia preliminar. No comparecía el actor y no comparecía el demandado. Entonces ahí la jurisprudencia estaba dividida. Algunos tribunales entendían que de todas formas se aplicaba la sanción de tener por desistido al actor de su pretensión. Pero otra parte de la jurisprudencia decía, bueno, si no comparecen las dos partes, entonces ahí se tiene por no realizar la audiencia y se tiene que convocar otra vez a celebración de la audiencia preliminar. Entonces, para despejar todas estas dudas, la Ley 19.090 modificó el 340.2, inciso 1, y entonces ahí dice que se aplicará esta consecuencia desfavorable, incluso si el demandado tampoco compareciere, lo que se declarará en la misma audiencia sin posibilidad de prorrogarla. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque el actor es el que pone en movimiento el aparato jurisdiccional. Entonces, aunque no comparezca la parte demandada, de todas maneras no lo exime a él o no lo pone a salvo de esta sanción prevista en el artículo 340.2, inciso primero. ¿Por qué? Porque si él no hubiese presentado la demanda, entonces el proceso no se estaría realizando. Por consiguiente, el mayor interesado y por consiguiente aquella persona que tiene que resultar más afectada, más perjudicada por no asistir a la audiencia preliminar, claramente es la parte actor. Por eso entonces el CGP, con esta reforma introducida por la Ley 19.090, despeja estas dudas y dice, si no comparece ninguna de las dos partes, se le aplica la sanción desfavorable al actor. Esto es, se lo tiene por desistido de su pretensión. ¿Qué quiere decir que se lo tiene por desistido de su pretensión? Recuerden ustedes cuando vimos los modos anómalos de concluir el proceso, que nosotros estudiamos la diferencia existente entre el desistimiento de la pretensión y el desistimiento del proceso. Cuando la parte actora desiste del proceso, necesariamente se tiene que contar con el consentimiento de la parte demandada. Y eso supone que se clausura el proceso, pero la parte actora puede volver a plantear exactamente la misma pretensión en un proceso que entable más adelante en el tiempo. Como contrapartida, o a diferencia del desistimiento del proceso, el desistimiento de la pretensión supone que se extingue el derecho, pierde el derecho de la parte actora, no va a poder plantear nunca más un juicio con ese mismo contenido y el proceso concreto se archiva. ¿Sí? Por eso, al decir de Tarigo, es una sanción draconiana, es una sanción extremadamente drástica. ¿Pero por qué es tan drástica? Bueno, justamente por todo lo que yo les explicaba al inicio de la clase. El interés del legislador en que el proceso por audiencias se realice efectivamente con esta modalidad, para que haya una efectiva inmediación entre las partes y el tribunal. Además, a ver, los clásicos, los profesores italianos, los autores clásicos italianos, hablaban de las ventajas de la oralidad y de las ventajas de la inmediación.
estos autores decían, no es lo mismo mentir por escrito que mentir mirándole la cara a la contraparte y al juez. Por eso las ventajas de la inmediación, ¿sí? Que hace también a un proceso en el que rige el principio de moralidad, las reglas de lealtad y buena fe, ¿sí? Por eso la sanción tan drástica, la sanción tan importante que prevé el 340.2, inciso primero. Pero ¿qué pasa si efectivamente la parte tuvo una razón de peso que le impidió asistir a esa audiencia? ¿Cómo puede invocarlo? ¿Cómo puede hacer valer esa causa de fuerza mayor? ¿Y cómo la puede probar? Bueno, también esta norma del 340.2, inciso 2, fue reformada. Esta disposición fue introducida por la Ley 19.090 del 2013. Dice, el actor podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo. La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del actor, será pasible de reposición y apelación con efecto diferido. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, la práctica en nuestros tribunales también daba cuenta de que la redacción anterior generaba distintas dudas y generaba interpretaciones disímiles. ¿Sí? Generaba interpretaciones disímiles. Porque no se preveía la forma en que se podía invocar y se podía acreditar esa causa de justificación o esa causa por la cual justificadamente no se le tenía que aplicar esa sanción tan drástica del 340.2. Entonces, había tribunales que no aplicaban la sanción, sino que conferían un plazo como para que la parte actora inasistente justificara, un plazo judicial, porque no era un plazo legal, no estaba previsto en la norma, para que la parte actora inasistente justificara por qué no había llegado, con lo cual se daba verdaderamente un incidente, era una cuestión incidental en el marco del proceso. En cambio, otros tribunales aplicaban directamente la sanción, ¿sí? Aplicaban directamente la sanción con una resolución que tiene contenido, que tiene naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. ¿Por qué? Al aplicar la sanción del 340.2 y al tener por desistido al actor de su pretensión, está decidiendo una cuestión conexa con la principal, esto es, la asistencia, la comparecencia personal del actor a la audiencia preliminar, y al resolverla por su contenido, le pone fin al proceso y hace imposible su continuación. Lo tiene por desistido de la pretensión. Con eso se está declarando que el actor perdió su derecho. ¿Sí? Pero el problema que se planteaba es que, recuerden, que cuando la parte pretende utilizar el recurso de apelación para impugnar una sentencia interlocutoria dictada en audiencia, se desdobla la mecánica o la tramitación del recurso de apelación y se pueden distinguir el anuncio o interposición de la fundamentación. ¿Sí? Anuncio, otros autores hablan de interposición, y la fundamentación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se anuncia la apelación, siempre y cuando sea sin efecto suspensivo, ¿sí? O con efecto suspensivo, no con efecto diferido. Se anuncia la apelación y dentro del plazo de 6 días siguientes a que se celebra esa audiencia, la parte tiene que fundamentar ese recurso de apelación por escrito. ¿Sí? Entonces, se planteaba el problema de que, como la parte que no asistió a la audiencia preliminar va a anunciar la apelación, naturalmente. Es una obviedad que la parte, al no comparecer, no va a poder anunciar la apelación contra esa sentencia interlocutoria. Entonces se planteaba ese problema de cómo justificar en ese caso que se obviaba ese requisito indispensable para la válida interposición del recurso de apelación de sentencia interlocutoria dictada en audiencia. Entonces, bueno, el codificador, el legislador de la ley 19.090 vino a zanjar todas estas dudas o a arrojar luz
a eliminar todas estas diferencias interpretativas y entonces dijo, se podrá justificar la incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo. El efecto suspensivo es el que deriva, lógicamente, de la naturaleza jurídica que tiene esta resolución, que es una interlocutoria con fuerza de definitiva. Y en estos casos, naturalmente, no se exige el anuncio de la apelación, porque, a ver, mal puede anunciar la apelación la parte que no fue por una razón justificada. ¿Sí? La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del actor, será pasible de reposición y apelación con efecto diferido. Ahí quien va a interponer reposición y apelación con efecto diferido va a ser la contraparte, esto es el demandado que se opone a que el tribunal tenga por justificada efectivamente la comparecencia, la incomparecencia del actor. ¿Sí? Si el proceso versare sobre las hipótesis previstas en el artículo 134, la inasistencia no justificada del actor determinará que se esté a su impulso para la continuación del mismo. Las cuestiones referidas en el artículo 134 son las cuestiones en las cuales están en juego derechos indisponibles, ¿sí? En las cuales están en juego derechos indisponibles. También, antes se dudaba, bueno, por ejemplo, en un proceso que tramita por la estructura del proceso ordinario, un juicio de divorcio por causal, riñas y disputas, por ejemplo, tramita por la estructura del proceso ordinario. Bueno, entonces, lo que se planteaba, o las dudas que se generaban, era qué pasa si el cónyuge actor, esto es, que demanda a su cónyuge por la causal de riñas y disputas, no comparece a la audiencia preliminar. Entonces ahí también, bueno, se podía discutir, ¿se le aplica la sanción y por consiguiente se lo tiene por desistido de la pretensión o no se aplica esta sanción porque refiere a un derecho indisponible? Si la parte no puede renunciar extrajudicialmente, por ejemplo, a solicitar el divorcio de su cónyuge por riñas y disputas, tampoco lo puede hacer por esta ficción legal contenida en el artículo 340.2 del Código General del Proceso. Bueno, pero la ley 19.090 despeja todas estas dudas. Entonces, en esos casos, cuando el objeto del proceso refiere a cuestiones indisponibles, entonces ahí no se lo tiene por desistido de la pretensión a la parte actora, sino que lo que se va a estar a su impulso, esto es, a que decida activar nuevamente la tramitación del proceso. ¿Sí? Había autores que antes de esta modificación, de todas maneras sostenían, en mi opinión con acierto, que no se podía renunciar a ese derecho. Hace a una cuestión indisponible que es el estado civil de las personas. Entonces, bueno, de todas maneras, se podía promover nuevamente la pretensión de divorcio, no solo por cualquier otra causal, sino que también por esa misma causal, ¿sí? Porque refería a derechos indisponibles que rodean o que hacen al estado civil de las personas. Por eso entonces, esta norma dice, la inasistencia del actor en estos casos determina que se esté a su impulso para continuar el mismo, esto es, no se lo tiene por desistido de su pretensión y tampoco se archiva el expediente. ¿Sí? Queda como una suerte de latencia esperando que la parte actora active nuevamente la tramitación de ese juicio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Yo no sé si mis compañeros de cátedra te quieren decir algo, comentar algo. ¿No? Bueno, muy bien, bárbaro. Vean que la providencia que haciendo lugar a la reposición, esto es, la que tiene por justificada la inasistencia del actor, será pasible de reposición y apelación con efecto diferido, ¿sí? Apelación con efecto diferido. La que tiene por justificada la incomparecencia del actor, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Sentencia interlocutoria simple, decide una cuestión conexa, pero no le pone fin al proceso ni hace imposible su continuación.
lo tiene por justificado al actor, tiene por justificada la incomparecencia, el proceso sigue adelante, el proceso continúa. Entonces la apelación es con efecto diferido. En este punto vemos que la apelación de la resolución que tiene por justificada la incomparecencia del actor sigue la regla general prevista en el artículo 342.2 del Código General de Proceso. La apelación de interlocutoria dictadas en audiencia se franquea con efecto diferido, salvo todas las excepciones que nosotros estudiamos en la clase anterior. ¿Se viene entendiendo bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Si tienen dudas, me interrumpen tranquilamente y me las preguntan, que se las contestamos con gusto. 340.3. Si el inasistente fuere el demandado, el tribunal cumplirá sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia la actividad prevista en los numerales 1 y 6 del artículo 341 y en el artículo 343 en lo pertinente, la de saneamiento que deba realizar de oficio, y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario, que la prueba surja de los documentos incorporados ya al proceso, salvo que el proceso refiriese a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso segundo del artículo 134, en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone. ¿Cómo puede justificar el demandado su inasistencia al proceso? El demandado podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación sin efecto suspensivo. La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del demandado será pasible de reposición y apelación con efecto diferido. Si en la audiencia preliminar o en el plazo de 6 días subsiguientes se hubiere dictado la sentencia definitiva, la apelación de esta será la única vía para justificar la inasistencia del demandado. ¿En qué casos puede darse esto? Bueno, puede darse en casos en que no sea necesaria la producción de mucha prueba. Esto es, que pueda diligenciarse la prueba en ese tiempo tan breve de 6 días de diferencia entre la celebración de la audiencia preliminar y el dictado de la sentencia definitiva. Vean que la inasistencia del demandado tiene por efecto principal, como consecuencia desfavorable para el demandado inasistente, que se tienen por cierto los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario. Bueno, entonces, si se tienen por cierto los hechos por el actor, los hechos afirmados por el actor, y todos esos hechos están englobados, o caen, o quedan comprendidos dentro de la regla de admisión que nosotros explicamos clases atrás, entonces el tribunal ya está en condición de dictar sentencia definitiva. ¿Sí? Imaginemos que el tribunal no dicta la sentencia definitiva en esa misma oportunidad, pero teniendo ya diligenciada toda la prueba necesaria, puede convocar a prórroga de esa audiencia para dentro de 2 días. ¿Sí? Entonces ahí dicta la sentencia definitiva. Entonces ahí la oportunidad para justificar, para acreditar la razón de fuerza mayor que determinó que el demandado no pudiera asistir a la audiencia complementaria, va a ser la apelación, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva ya dictada antes de que se cumplan esos 6 días desde la celebración de la audiencia preliminar. ¿Se entiende? Son casos excepcionales, pero puede darse, ¿sí? Puede darse. Bueno, y esto es una norma importante, la del 340.5, vamos a leer la del 340.4 antes igual. Lo dispuesto en los ordinales 2 y 3 será aplicable en lo pertinente cuando mediara reconvención o pretensión contra terceros. ¿Qué quiere decir esto? Si quien no comparece es el demandado y el demandado reconvino contra el actor, ahí se lo va a tener por desistido de la pretensión deducida en vía de reconvención. ¿Por qué? Porque el demandado en la reconvención es actor contra el actor también, esto es, promueve una pretensión. Si no comparece a la audiencia preliminar,
se le aplican las consecuencias desfavorables de la inasistencia del actor. Esto es, se lo tiene por desistido de su reconvención. Lo mismo cuando se dirige una pretensión contra terceros, se lo tiene por desistido al incompareciente de esa pretensión dirigida contra los terceros. Y la norma del 340.5, también introducida por la ley 19.090, viene a poner fin también a algunas dudas interpretativas o a diversos criterios manejados por nuestra jurisprudencia. Recuerden que yo les había dicho que ontológicamente, desde el punto de vista de la estructura del proceso ordinario, la audiencia preliminar es una sola y la audiencia complementaria también es una sola. Pero puede pasar que por el contenido tan rico que tienen la audiencia preliminar y la audiencia complementaria, todo ese contenido, todos los actos procesales que hacen al contenido de la audiencia preliminar y de la audiencia complementaria, no puedan cumplirse en una única sesión de esa audiencia preliminar. ¿Sí? Entonces, esa audiencia preliminar va a tener que realizarse en varias sesiones. 2 sesiones o hasta 3 sesiones podría darse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el actor o si el demandado comparecen a la audiencia preliminar o a la sesión de la audiencia preliminar en la que se cumplen determinadas etapas, pero no comparece, por ejemplo, a la segunda sesión de la audiencia preliminar, donde se cumplen las etapas que faltan del artículo 341. Bueno, ahí se daban las diferencias en la doctrina y en la jurisprudencia. Algunos autores decían, y algunos tribunales entendían, que las consecuencias desfavorables reguladas en el artículo 340.2 y en el artículo 340.3 se aplicaban para la inasistencia de las partes a cualquiera de las sesiones de la audiencia preliminar. Otra parte de la doctrina y de la jurisprudencia, en cambio, entendían que solamente se aplicaban las consecuencias desfavorables para la inasistencia de la parte actora o de la parte demandada a la primera sesión de la audiencia preliminar. ¿Sí? De modo entonces que si no comparecían, por ejemplo, a la sesión de la audiencia preliminar en la cual se fijaba el objeto del proceso y de la prueba, entonces no se les aplicaban las consecuencias desfavorables que nosotros ya estudiamos. Al demandado no se detenían, por cierto, los hechos invocados por el actor en su demanda y que no resultaran contradichos por la prueba ya incorporada en el expediente, y al actor no se lo tenía por desistido de su pretensión. La ley 19.090 le puso fin a estas diversas interpretaciones y entonces estableció lo siguiente, 340.5. Las consecuencias previstas en los artículos 340.2 y 340.3 no serán aplicables cuando en una audiencia anterior se hubieran agotado las etapas a que refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 341. De manera entonces que, si en esa primera sesión de la audiencia preliminar, a la cual comparecieron la parte actora y la parte demandada, se cumplieron las etapas hasta la tentativa de conciliación intraprocesal, entonces ahí ya las partes quedaban a salvo, quedaban a cubierto de que si esa audiencia tenía que prorrogarse y tenía que convocarse a una continuación de la audiencia preliminar, si faltaban a esa continuación de audiencia preliminar, no se les aplican las consecuencias desfavorables. ¿Sí? Y esto tiene su lógica. ¿Por qué tiene su lógica? Porque vean que las etapas previstas en los numerales 1 a 3 del artículo 341 justamente refieren a actividades que son propias de la parte y que el abogado, aunque tenga, por ejemplo, la representación del artículo 44 o aunque tenga una representación otorgada por un poder general para pleitos, de todas maneras son actividades propias o típicas o en las que tiene un interés muy especial la parte actora y la parte demandada. La ratificación de los hechos invocados en la demanda y en la contestación. La etapa primera. Y después tenemos la etapa de la tentativa de conciliación intraprocesal, que es lógico que eso, para ver si se puede arribar a una conciliación intraprocesal, si las partes pueden acercarse como para lograr una fórmula de consenso, una forma de conciliación, una fórmula de transacción, las partes tienen que estar presencialmente en la audiencia. Entonces, por eso, como yo les explicaba,
Tiene una lógica esto de que si se cumplen las etapas hasta el numeral 3 del artículo 341, si esas etapas se cumplen estando las partes, si se tiene que realizar otra sesión de la audiencia preliminar y a esa sesión complementaria, a esa próxima sesión de la preliminar, no comparecen las partes, o no comparece una de ellas, no se le aplica o no se les aplica las consecuencias desfavorables. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muy bien. Tampoco se aplicarán a la parte que concurra sin asistencia letrada, en cuyo caso se cumplirá la actividad correspondiente conforme con lo previsto por el artículo 341 del Código General del Proceso. Bueno, también esto viene a despejar dudas. También viene a despejar dudas. ¿Sí? Porque, ¿qué pasaba antes de esta modificación introducida por la ley 19.090? Si comparecía la parte, pero quien no compareciera el abogado, esto es la parte, estaba sin asistencia letrada. Entonces ahí también se planteaba la disyuntiva. A ver, ¿se aplican las sanciones del 340.2 y punto 3 cuando no comparece el abogado o solamente se podían aplicar ante la incomparecencia de la parte? Bueno, la doctrina de jurisprudencia mayoritaria sostenían que solamente se aplicaban las sanciones desfavorables si no asistía la parte. Pero si la parte asistía, que es lo que más le interesa al código, si quien no comparecía era el abogado, entonces ahí no se le podían aplicar estas consecuencias desfavorables previstas en el 340.2 y el 340.4. Pero bueno, la ley 19.090 vino a despejar toda duda que pudiera plantearse. Si la parte comparece, aunque no comparezca su abogado patrocinante, de todas maneras no se le aplica la consecuencia desfavorable. Y el código dice que de todas maneras se van a cumplir las etapas del artículo 341. Bueno, con esto lo que busca el código es que se continúe adelante con el proceso, que el proceso no se paralice, pero de todas maneras, de todas formas, ¿qué actividad procesal válida va a poder realizar la parte si no está asistida por su abogado? Si nosotros vimos que el patrocinio letrado es obligatorio, la postulación, artículo 37 del Código General del Proceso. Entonces ahí, bueno, si bien se cumplirá la actividad correspondiente, bueno, ahí es complejo que la parte pueda efectivamente ejercer su defensa, ¿sí? Porque la parte, a ver, puede cumplir la etapa del artículo 341.1, puede ratificar lo invocado en la demanda, puede realizar también, se puede realizar la etapa de la tentativa de conciliación intraprocesal. Ya la alegación de hechos nuevos, difícilmente, la parte no lo va a poder hacer, porque la parte, ¿qué sabe la parte sustancial que no tiene conocimientos jurídicos? ¿Qué es un hecho nuevo? Pues no estamos hablando de un hecho nuevo en el sentido lato, no, es un hecho nuevo procesal. Entonces también, si partimos de la base de la asistencia letrada obligatoria, mal va a poder invocar correctamente y válidamente, eficazmente, un hecho nuevo si no está asistido por su abogado. Bueno, las otras etapas ni les cuento, ¿sí? Recepción de pruebas sobre las excepciones. ¿Qué va a saber jurídicamente si una prueba efectivamente es pertinente, conducente, necesaria, admisible? No lo va a saber. En la etapa del dictado del despacho saneador, el numeral quinto, mal va a poder impugnar. Además, requiere patrocinio letrado obligatorio. Lo mismo con relación a la etapa del numeral 6, fijación del objeto del proceso y de la prueba y pronunciamiento sobre los medios de prueba aportados por las partes, los documentos, y los medios de prueba cuyo diligenciamiento solicitaron las partes. Entonces ahí es complejo que se pueda seguir adelante con la audiencia, ¿sí? Es complejo que se pueda seguir adelante con la audiencia. Yo no sé qué opinan mis compañeros, si vieron algún caso en el cual se continuó de todas formas con toda la actividad del 341, por más que la parte no estuviera asistida de abogado. En asuntos
de defensa del consumidor existe la posibilidad de que la parte comparezca sin asistencia letrada, pero lo que siempre ha señalado la doctrina, y creo que compartimos, es que no puede ejercer efectivamente su defensa, ¿no? Al no ser un técnico. Lo único que podemos, y compartimos también, es que obviamente que se haya resuelto el tema de la justificación de la comparecencia, por más que no asista con su abogado, pero en definitiva, al no ser un técnico, no puede ejercer una defensa efectiva. ¿No? Exacto, sí, claro. Yo pienso lo mismo. Se cumplirá la actividad correspondiente, te puede ratificar los hechos, sí, bueno, puede ratificar los hechos y se puede cumplir la etapa del 341, numeral 3, la tentativa de conciliación. Pero vean que el 37 del CGP es muy categórico. Dice que se van a rechazar los escritos que nos lleven firma letrada a impedir las actuaciones que se pretendan realizar sin esta asistencia. Y además también, a ver, si nos puede dar alguna duda interpretativa a este último inciso del artículo 340 del CGP, tenemos que acudir al criterio de interpretación general, que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Entonces, mal se va a cumplir con esta regla, con esta directriz interpretativa, si realizamos las etapas del 341 sin que la parte esté asistida por su abogado. Entonces, es una solución claramente buena, en el sentido de que despeja las dudas en cuanto que había antes, en cuanto a si se aplican las sanciones y quien no comparece el abogado, es el abogado, pero de todas maneras, la actividad que pueda realizarse sin asistencia letrada en la audiencia preliminar es sumamente acotada, ¿sí? Es sumamente acotada. Muchachos, ¿les quedaron dudas? ¿Se entendió? Podemos seguir con la audiencia complementaria, ¿sí? Gustavo, simplemente Sí, comentar Matías, algo. sí. No hace mucho, en la oficina tuvimos un asunto, nosotros éramos demandados, en el cual una audiencia por Zoom, quizás tú ya lo comentaste y a mí se me pasó, pero no comparece a la audiencia la parte actora y en definitiva se los tiene por desistido. Ahora con este nuevo sistema, en realidad lo que se solicita a las partes es que con anticipación los datos de la sesión de Zoom para acceder a la audiencia se solicite con anticipación a la oficina actuaria. Y en este caso, después se terminó justificando, se justificó la incomparecencia con un criterio flexible. La parte había enviado al procurador porque no había podido acceder, en realidad el abogado patrocinante envió al procurador. Mientras se celebraba la audiencia, aparentemente el procurador llegó a la baranda, y en definitiva se lo justificó, creo que por lo novedoso, pero es difícil entender que hoy en día no se comparezca a una audiencia por Zoom, salvo que uno demuestre de que, no sé, de que efectivamente, no sé, se cayó internet, no tengo señal, o incluso que la parte no pueda acceder a comparecer a la audiencia, ¿no? La parte sustancial. Es muy interesante lo que comentaste. Sí, es muy interesante, Matías, lo que comentaste. Ahora vamos a continuar comentando eso. Nicolás, adelante. No, simplemente también como comentario sobre el tema, sin duda es uno de los temas, para mí, por lo menos humildemente, más importante del curso, lo que es el contenido de la audiencia preliminar y las consecuencias de la asistencia, como se los comentó el profesor. Pero no, vinculado un poco a lo que comentaba Matías, algo que es importante distinguir y que a veces en la práctica, ya en el ejercicio profesional, se ve con un poco cierta confusión, es lo que es la fuerza mayor y lo que es la causa justificada. Es decir, que son dos variables distintas que pueden tener la misma consecuencia, que es decir, el hecho de la posibilidad de que la audiencia no se celebre por alguno de esos dos motivos, pero que son dos motivos distintos. Y sobre todo, muchas veces es importante que tampoco a veces se ve el que
los profesionales tengan la diligencia de cuando se refiere a una causa justificada, esa justificación, valga la redundancia, hacerla con antelación a la audiencia preliminar, es decir, caso típico, el actor o el demandado reside en el extranjero, ¿no? Eso se entiende generalmente por la jurisprudencia, salvo alguna vez que tenía algún caso que me dijeron que no, pero generalmente se entiende que es una causa justificada para no comparecer personalmente. Ahora, esa causa justificada es diligente en el profesional no tomar el riesgo, porque aparte es un riesgo, ¿no? Ir a la audiencia preliminar a decir, bueno, yo tengo una causa justificada, ir con, no sé, con algún documento que acredite que el cliente vive en el extranjero, a riesgo de que el tribunal, dependiendo un poco también de la posición de la contraparte, diga, no, para mí eso no es una causa justificada, usted sabía con antelación de esta audiencia, o le puede decir, usted es el actor y usted movilizó el sistema de justicia, usted tiene que venir la parte personalmente, y no la tenga por justificada. Entonces, la fuerza mayor, naturalmente, por definición, no se va a poder acreditar con antelación, porque justamente por su definición es una cuestión superviniente, ¿no? Lo que le decía el profesor. Chocó el actor o el demandado, obviamente no se puede prever con antelación. Pero sí la causa justificada. Y eso es importante, o sea, tener esa diligencia de tener la resolución del tribunal antes de la audiencia, es decir, que el tribunal tenga por justificada la comparecencia por un representante con antelación, por una cuestión de tranquilidad también en el futuro para ustedes como profesionales, no ir a la audiencia con un documento o ya un poder y decir, no, mi cliente viene del extranjero y exhibo el poder, porque es un riesgo grande por estas consecuencias que les explicaba el profesor. No, eso no me ha gustado comentar. Perfecto, Nicolás, impecable. Voy a empezar comentando primero lo que correctamente señaló el doctor Nicolás Daguerre. Es diferente el motivo fundado de la causa de fuerza mayor. En el caso que les comentaba el doctor Daguerre recién, que la parte resida en el extranjero no es una causa de fuerza mayor, ¿sí? La causa de fuerza mayor, y esto ustedes lo van a estudiar bien en Derecho Civil si es que ya no lo hicieron, es un evento irresistible que se le impone con una entidad tal a la voluntad de la persona que no te puede cambiarlo, ¿sí? El accidente de tránsito es una causa de fuerza mayor, es un caso fortuito. Ahora, residir en el extranjero no. Y además, residir en el extranjero, claramente la parte y su abogado ya lo saben. Y hace hasta la forma de litigar de buena fe también. Como les decía el profesor recién, a ver, no van a esperar o a jugarse a estar en la audiencia preliminar para decir, mi cliente se domicilia en el extranjero, entonces por eso comparezco yo en representación de él. No, porque el tribunal le puede decir, doctor, bueno, eso no es una causa de fuerza mayor, eso es un motivo fundado, en todo caso, que usted lo tendría que haber invocado antes de la celebración de la audiencia preliminar. Entonces también, no se jueguen a eso. También una conducta de buena fe hace que cuando son convocados a la audiencia preliminar, ahí enseguida ustedes digan, bueno, solicito autorización para no comparecer personalmente porque me domicilio en Australia, por ejemplo, ¿sí? Pero eso se tiene que invocar y se tiene que acreditar antes de la celebración de la audiencia. Eso no es una causa de fuerza mayor. También, si ustedes miran los anuarios de jurisprudencia, hay una casuística enorme en cuanto a lo que los tribunales han tenido por causa de fuerza mayor y que no han tenido por causa de fuerza mayor. Por ejemplo, el error del abogado que confundió la fecha de la audiencia, ¿sí? Eso no es una causa de fuerza mayor. A ver, el error en el que incurrió el abogado hace parte de su responsabilidad profesional. Además, ¿cómo pueden probar que efectivamente se equivocó y que no es una conducta dilatoria? Es una prueba diabólica. ¿Cómo se prueba eso? Entonces ahí hay jurisprudencia que dice el error del abogado no es un error inculpable. Esto es, el error tiene que ser aquel que una persona utilizando una diligencia media no pueda salvar, ¿sí?
Y equivocarse con la fecha de la audiencia, claramente, es algo que utilizando una diligencia media no puede pasar. No puede pasar. José Ron dice un caso muy bueno, un ejemplo muy bueno, que justamente es una causa de fuerza mayor. El cierre de fronteras que dispuso el gobierno en la pandemia sería causa de fuerza mayor. Sería causa de fuerza mayor. Pero, con la habilitación dispuesta por el artículo 64 bis del CGP, que esto fue introducido por una ley que se sancionó en diciembre del año pasado, diciembre del 2020, se habilita en casos excepcionales, creo que nosotros leímos el 64 bis acá en la clase, en casos excepcionales, en los que encarta la situación por la pandemia que estamos viviendo, se puede realizar audiencias por medios telemáticos, ¿sí? Entonces ahí también, y esto viene a cuento como comentario de lo que les decía el doctor Matías Matos, ahora que se pueden realizar y que se hacen, porque hay una habilitación legal al respecto, 64 bis del CGP, que se pueden celebrar audiencias por videoconferencia o por Zoom, este es lo que se utiliza a nivel de Poder Judicial, es la plataforma Zoom. Entonces ahí el hecho de estar radicado en otro país ya no es causa de fuerza mayor, ni es motivo fundado tampoco como para justificar la comparecencia por representante, esto es la comparecencia no personal. También que no comparezca la parte a la audiencia preliminar que se realiza por Zoom, también la prueba de la fuerza mayor, si deriva de dificultades informáticas, también capaz que es bastante difícil, ¿sí? También capaz que es bastante difícil. ¿Cómo acredita que, no sé, se cayó internet en la zona del país en la que estaban? Bueno, lo podrá acreditar, pero bueno, digo, se va a tener que ser muy cuidadoso a la hora de valorar esa prueba que se ofrezca, ¿sí? A ver, ¿cómo acredita que tuvo problemas con el wifi de su casa? Es difícil. La carga de la prueba pesa sobre él. O sea, el tribunal no puede decir, bueno, sí, puede ser razonable porque a mí a veces internet me falla en casa. Bueno, sí, pero la consecuencia es muy grave. Entonces ahí hay que ser cuidadoso con la valoración de esa prueba. También lo que decía el doctor Matos es importante. A ver, yo no sé cómo harán otros tribunales, pero bueno, por ejemplo, en el juzgado mío, cuando convoco a la celebración de una audiencia preliminar, cuando se tiene por contestada la demanda o vencido inútilmente el plazo para contestarla, ahí el acto procesal que tiene que hacer el juez es convocar audiencia preliminar. Ahí yo lo que hago es, marco la fecha y la hora, pongo que la audiencia se realizará por la plataforma Zoom en atención a la situación sanitaria por la que atraviesa el país, artículo 64 bis del CGP como norma habilitante de eso, y a continuación, esto es a renglón seguido, ya pongo la ID y la contraseña de Zoom para la audiencia, ¿sí? Y esa, naturalmente, la providencia que convoca audiencia se notifica personalmente, es una de las hipótesis previstas en el artículo 87 del CGP, como que se notifican a domicilio electrónico, ¿sí? Pero claramente tiene que estar esa ID y esa contraseña con una antelación suficiente como para que se pueda hacer la audiencia preliminar. Sí he visto, y algunos colegas me han comentado, que cuando una de las partes no asiste a la audiencia preliminar que se celebra por Zoom, tienen la audiencia por no realizada y marcan otra fecha para la audiencia preliminar. A mí me parece humildemente que eso no tiene respaldo normativo, ¿sí? Eso no tiene respaldo normativo. Pero por si las cosas no estuvieran complicadas, yo le voy a poner un aditivo más que está dado por la resolución, la 68 creo que fue, de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inhábiles los plazos de los días a los efectos de los cómputos de los plazos hasta el 14 o hasta el 15 de junio, y después por otra resolución, creo que es la 70, se prorrogó esa disposición hasta el 30 de junio. Esas resoluciones de la Corte, que yo las voy a buscar bien y se las voy a subir,
esas resoluciones de la Corte disponen que se declaran días inhábiles, el periodo comprendido ese que yo les comentaba, hasta el 30 de junio, pero de todas maneras refiere a la celebración de audiencias. Esas resoluciones, capaz que mis compañeros en la cátedra me pueden asistir con eso, es que capaz que lo tienen más presente que yo, prevén que las audiencias que puedan realizarse íntegramente por Zoom, por medios telemáticos, por ejemplo, la preliminar, se pueden hacer los días lunes, miércoles y viernes. Y las audiencias que necesariamente requieran la presencia de parte, testigos o de peritos, se pueden hacer martes y jueves. Con lo cual tenemos el problema que se plantea en que la Suprema Corte de Justicia, con esta disposición, asume o dispone que las audiencias se tienen que seguir celebrando. Pero, a continuación, dice, los días son inhábiles a los efectos del cómputo de los plazos. Y con esto se dan situaciones muy variadas, ¿sí? Por ejemplo, hacemos la audiencia preliminar por Zoom, ¿sí? Hacemos la audiencia preliminar por Zoom. No comparece la parte actora, ¿sí? En la hipótesis de que el tribunal no se afilie a esta práctica de tener por no realizar la audiencia y convocar a una nueva audiencia preliminar, imaginemos que el tribunal diga, bueno, a ver, rige el 340.2, no asistió la parte actora, se aplica la consecuencia de tenerlo por desistido de su pretensión, ¿sí? Pero el proceso, necesariamente, salvo que la parte, de motu propio, la parte actora, comparezca dentro de los 6 días de la celebración de esa audiencia, no se va a poder seguir adelante con ese proceso. ¿Por qué? Porque los días son inhábiles. Y recuerden que para justificar esa incomparecencia, el actor dispone de 6 días hábiles seguidos a la celebración de esa audiencia preliminar. Y si los días son inhábiles hasta el 30 de junio, el efecto, en mi opinión, es que el proceso va a quedar paralizado hasta que los días vuelvan a ser hábiles, porque no media una nueva declaración de la Suprema Corte de Justicia de inhabilidad de los días a los efectos de los cómputos procesales, y entonces va a quedar paralizado ese expediente. No se va a poder seguir adelante porque el plazo para impugnar esa interlocutoria que lo tuvo por desistido de la pretensión todavía no venció. Yo no sé qué opinan mis compañeros. Sí, creo que algo habíamos intercambiado incluso en el grupo cuando surgieron las resoluciones, cuando se dictaron las resoluciones, los plazos mayores superiores a 15 días se siguen computando, ¿no? Si vencen en este periodo que se declararon días inhábiles, es decir, como si todos fueran sábado y domingo, cualquier actividad que se vaya a desarrollar, se va a desarrollar el primer día hábil siguiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hoy justamente estábamos leyendo una interpretación que realizaba el profesor Valentín sobre la última resolución, no sé si tuvieron la posibilidad de verla, que cuestionaba que hay una resolución, les comentamos a los estudiantes, que extiende este régimen especial de días inhábiles, creo que hasta el 30, si mal no recuerdo. Sí, hasta el 30. Y hace referencia a la actividad procesal, pero Valentín señala de que, claro, la actividad procesal, se extiende la actividad procesal, pero no es estrictamente, no hace referencia a los plazos procesales. Entonces, él cuestionaba ese giro y decía, bueno, en definitiva, se puede plantear de que se extendió lo relacionado a la actividad procesal, pero ahora los días serían hábiles. Y al final señala, bueno, sin embargo, como día hábil es aquel en el cual la oficina funciona regularmente por un lapso de 4 horas, en este caso, en este régimen especial, igualmente serían inhábiles.
pero esto viene a colación de las dificultades que tenemos los profesionales hoy en día como para la incertidumbre que genera todas estas situaciones. Porque si a ustedes como estudiantes que están precisamente estudiando un régimen donde el régimen, después que ustedes lo incorporan, es claro, y así todo tiene cierta complejidad hasta que ustedes lo incorporan y vayan ejerciendo, imagínense lo que es para los profesionales hoy en día, que permanentemente consultando, che, esto es hábil, no es hábil, podemos presentar, podemos comparecer a la audiencia, qué pasa, a partir de cuándo se nos notifica o cuándo vence el término, es bastante complejo. Sí, efectivamente. Las resoluciones estas dicen que los días son inhábiles sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. Esto es, si se notifica a las partes, ¿sí?, y tienen un plazo determinado como para hacerlo, si quieren cumplir con esa actividad procesal, lo pueden hacer y esto es plenamente válido. O sea, si las partes realizan esa actividad, el proceso sigue como si nada. Ahora, si las partes no cumplen dentro del plazo previsto por la ley, estrictamente no se puede tener por no ejercitada esa facultad o por no cumplido el acto y continuarse con la actividad que viene, porque estrictamente el plazo no le corre, ¿sí? Porque el plazo, los días se declararon inhábiles. Los días se declararon inhábiles. Entonces, las cuestiones son esas. Como bien les decía el doctor Matías Matos, los plazos que se cuentan por días corridos, entonces, a ver, continúan computándose, pero lo que pasa es que se entiende prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Entonces, ese primer día hábil siguiente, por ejemplo, el plazo de 30 días para contestar la demanda, ahí todas las contestaciones de demanda van a tener que presentarse el primer día hábil siguiente, si esos 30 días ocurrieron en este periodo del que nosotros les hablábamos. Si se trata de un plazo que se cuenta solamente por días hábiles, en rigor, recién va a comenzar a computarse en el primer día hábil siguiente, entonces cuando se restituya plenamente la actividad. Gastón Daván pregunta, todo, porque yo trabajo en una oficina pública que tenemos una cantidad de oficios del Poder Judicial que no sabemos qué hacer con ellos. A ver, ¿sí? Se generan estas complicaciones. A ver, si es un tercero esa oficina pública, bueno, entonces ahí no tiene las complejidades que tiene lo de la parte para poder ejercer efectivamente una facultad procesal dentro de los plazos. Pero sepan que todos estamos en el mismo tembladeral, los que estamos de todos los lados del mostrador. Es complejo, sí, es complejo. Es Matías, sí. Y una cosa son los plazos judiciales y otra cosa son los plazos procesales, porque la sede puede solicitar que se realice una actividad en un plazo X y otorgando un plazo judicial, ¿no? Sí, claro, sí, seguro, seguro. A ver, nosotros les comentamos esto como para que ustedes lo tengan presente, porque capaz que, a ver, no sé, o trabajan en un estudio, o pueden realizar alguna práctica o alguna pasantía o algo, y esto es lo que está sucediendo. Esperemos que no dure mucho y que ustedes cuando ejerzan no nos veamos nunca más en una situación excepcional como esta por la pandemia, pero esto es lo que está pasando ahora, ¿sí? Artículo 343 del Código, audiencia complementaria. Si la prueba no hubiere podido diligenciarse en la audiencia preliminar, total o parcialmente, se citará a las partes para la audiencia complementaria de prueba, de conformidad con lo establecido, en el artículo 101 del CGP, que esto refiere a la continuidad de las audiencias. No puede mediar más de 90 días entre una audiencia u otra, o entre una sesión de la audiencia y la próxima sesión de la audiencia de que se trate. La audiencia complementaria no se suspenderá ni se dejará de diligenciar la prueba por la ausencia de una de las partes, no se le aplican las consecuencias desfavorables, salvo el caso de que por única vez el tribunal entienda procedente prorrogarla por existir razones de fuerza mayor que afecten a una de ellas. Después vamos a ver que hay una presunción simple en contra
por la incomparecencia de una de las partes que en los hechos tiene una relevancia muy lateral. También podrá prorrogarse por única vez de oficio o a petición de parte si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el tribunal la considerare indispensable para la instrucción, por ejemplo, una inspección judicial, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia, o una prueba por informe que tenga que liberarse de oficio a una entidad pública, por ejemplo, y la respuesta a ese oficio tiene que estar antes de la próxima sesión de la audiencia complementaria. En todo caso, la ausencia a la audiencia complementaria de prueba determinará una presunción desfavorable a la parte inasistente. A ver, al momento de valorar la prueba, el tribunal valora la prueba en su conjunto. Solamente en caso de que la prueba resulte desfavorable a la parte inasistente, podrá añadir el argumento del 343.3, ¿sí? Pero esta presunción simple en contra de los intereses de la parte inasistente no le puede jugar en contra si hay prueba efectivamente en el expediente que acredite la veracidad de su dicho. Por eso yo le decía que tiene una relevancia bastante lateral, bastante nimia, por decirlo de alguna manera, esta presunción. Pero también hace a robustecer esa idea de la importancia de las audiencias en la estructura del proceso ordinario, en la estructura del proceso por audiencias legislado por el CGP. 343.4. En la audiencia complementaria se recibirá toda la prueba y se oirá a los peritos y testigos, los cuales permanecerán aguardando su término a los efectos de eventuales aclaraciones o careos, salvo que el tribunal autorice su retiro. 343.5. Todo lo actuado se documentará según lo dispuesto en los artículos 102 y 103, agregándose todos los informes y demás documentos recibidos. Recuerden ustedes lo que nosotros les habíamos explicado, subimos las acordadas correspondientes y la ley también que refiere a ello, del sistema de registración en el sistema Audire, ¿sí? Hay muchos tribunales que lo tienen, pero hay muchos tribunales y en varias partes del país que no está implementado el sistema Audire, entonces lo que se hace es la registración en la clásica acta resumida. En el acta se podrán insertar las constancias que las partes soliciten, en especial las concernientes a declaraciones e informes y todo lo demás que resulte necesario a juicio del tribunal. Recuerden lo que yo les había comentado de la fidelidad en el registro de la audiencia, la ventaja que tiene el sistema Audire. Se graba en audio y el tribunal no tiene que estar preocupado porque se consigne lo más fielmente posible las declaraciones de los testigos, la declaración de parte, la declaración en audiencia del perito designado en el expediente. Pero las partes pueden requerir, por ejemplo, que diga, bueno, quiero que se deje expresa constancia en el acta que el testigo cuando declaró, o el testigo mientras declara, llora, ¿sí? Esas son constancias que puede tener interés la parte en que quede para la valoración de esa prueba. O quiero que se consigne textualmente en el acta que el testigo dijo, yo no vi el accidente, con lo cual hay la parte que se asegura, bueno, de que se tenga en consideración que no se trata de un testigo presencial, ¿sí? Todas esas son constancias que los abogados pueden tener interés en que queden reflejadas textualmente en el acta resumida. En particular, se dejará constancia de las resoluciones del tribunal rechazando o admitiendo alguna prueba controvertida, así como de la interposición de recursos y, en su caso, de lo decidido por el tribunal a su respecto. Los testigos y peritos firmarán su comparecencia, lo que podrán hacer en el libro de asistencia que llevará la oficina actuaria, sin que sea necesaria la suscripción del acta. Y esto es una cuestión de utilidad elemental. Imaginen la declaración de 10 testigos en una audiencia. El acta se imprime al final de la audiencia. El primer testigo que declara a las 2 de la tarde, no lo vamos a hacer quedarse hasta las 4:30 de la tarde en que termine la audiencia.
Entonces, por eso, ese testigo no va a poder firmar el acta resumida de la audiencia, sino que lo que llevan los juzgados es un libro de testigos. Entonces, ahí en el libro de testigos se consigna que declaró fulanito de tal en la audiencia realizada en el día tal, a la hora tal, en el expediente tal y cual. Los testigos tienen el derecho de pedir al juzgado que se le extienda una constancia que declaró como testigo tal día a tal hora. Eso es a los efectos de presentar en su trabajo, por ejemplo, para que no se les descuente el día o para que no se les descuente las horas que estuvo a disposición del tribunal. Leo el 343.6 y punto 7 y ya terminamos. Terminada la audiencia y durante 10 minutos, que podrán ser prorrogados por el tribunal por un lapso similar, alegarán las partes por su orden. Recuerden lo que dijimos del alegato de bien probado. Pregunta Brian de la Valle, profe, ¿qué valor tendría saber que estaba llorando la parte? Bueno, la afectación que tiene la parte al declarar, ¿sí? Puede ser valorado a los efectos de que dice la verdad, miente, todas esas sensaciones, emociones, sea en el testigo, sea en la parte, que se aprecian al declarar, se pierden si no se deja esa constancia en el acto, ¿sí? A ver, si quien dicta la sentencia definitiva es el mismo juez que tomó esa declaración, no hay problema porque lo recuerda. Sin perjuicio de ello, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero si quien tiene que dictar esa sentencia, por ejemplo, es el juez que sustituye al juez que tomó esa audiencia porque el juez anterior, esto es el soporte del tribunal, fue trasladado o ascendido, ahí si no queda esa constancia, se lo perdió. Lo mismo para la valoración de la prueba por un tribunal superior, por el órgano de segundo grado. Todas esas constancias son importantes, ¿sí? O por ejemplo, el testigo, no sé, cuando declara, se pone particularmente nervioso y se aprecia porque, no sé, suda profusamente, etcétera, etcétera. Las constancias que pueden ser de interés de las partes consignar pueden ser muy variadas y en eso hay que estar a la casuística. La regla es que o lo que dice el código, la sentencia se dicta en la audiencia, ¿sí? Esto es, en esa sesión de la audiencia, donde las partes formulan los alegatos, se dicta la sentencia. La práctica dice que ello no es así. ¿Por qué? Porque el tribunal va a tener que tomar en consideración los alegatos de las partes y no va a llevar ya la sentencia redactada para esa oportunidad. Tratándose de asuntos de especial complejidad, el tribunal podrá ampliar el lapso concedido a las partes para alegar, de modo adecuado a dicha complejidad, podrá asimismo autorizar la prórroga de la audiencia de común acuerdo de partes, lo que no podrá exceder el plazo de 10 días para que formulen los alegatos. En todos los casos, a efectos de facilitar la registración, las partes podrán acompañar un resumen de su alegato en la propia audiencia. Finalmente, el tribunal pronunciará sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.3, 203.1 a 203.3 y 207 del CGP. Muchachos, los remitimos a la lectura de estas normas que citamos en último término. Bueno, culminamos la clase, les pido disculpas, nos excedimos 3 minutos. Las dudas que tengan nos las formulan en los foros de dudas que se las vamos a contestar con todo gusto. Continuamos el miércoles. Buenas noches, que pasen lindo y que descansen.